Buenas a todos los seguidores de Foratletismo. Tenemos las Mizuno Wave Knit S1 para analizar. Las S1 no son más que la evolución de las Mizuno Wave Sky que vimos el año pasado y que nos sorprendió muchísimo el nivel de rendimiento que tenía la Sky. De hecho, la poníamos al nivel de las típicas mandamases del segmento, digamos, las Glycerin, las Nimbus, etcétera, etcétera. Y las S1 no son más que una versión mejorada de esas Sky. Se ha puesto al día con un upper de Knit. Y vamos a ver lo que ofrecen. Puntos buenos de las S1, pues sin duda el nuevo upper. Es un upper, como digo, de Knit, pero como todo lo que hace Mizuno es un poquito diferente. Estamos acostumbrados a que los uppers de Knit sean muy elásticos, casi minimalistas, muy blanditos. Este Wave Knit es un poquito diferente. No es ni tan flexible ni tan blandito como otros uppers del estilo. No es que sea rígido ni por ejemplo, moleste al pie ni nada por el estilo. Pero sí que da mucho más soporte y contención al pie. Y especialmente en esta zona media vemos que es mucho más tupida. No hay agujeros, como vemos por encima de los dedos, donde entra bastante aire. Para ser una upper de Knit no está mal la ventilación. Vemos que las zonas que solo tienen hilo negro son más agradables al tacto que las que tienen negro y gris. ¿Por qué? Porque el hilo gris lo que da es digamos una contención, más rugosidad, más estructura al upper en donde está presente. No se va a apreciar, pero el hilo gris está por encima del hilo negro y al tacto se nota mucho la rugosidad. Precisamente esta geometría de construcción simula una serie de olas o oleaje, como se traduciría literalmente, que no es más que el wave. De ahí el nombre de Wave Knit, que heredan porque se han inspirado en la placa de wave de amortiguación que lleva más de 20 años utilizando Mizuno para diseñar el upper de Knit. Es algo bastante curioso y que funciona bastante bien porque sujeta, sobre todo la zona media del pie, la sujeta muy bien. Y es que estamos hablando de unas zapatillas para gente de cierto peso. De hecho, son las mejores zapatillas para corredores de más de 90 kilos que hay en el mercado. Por su estabilidad, la cantidad de amortiguación. Y no vais a encontrar una zapatilla con una upper de Knit que contenga el pie como lo hacen estas S1, ni mucho menos. Otro de los puntos fuertes que tiene la zapatilla es el confort. Lógicamente los uppers de Knit son muy confortables, pero además han trabajado mucho toda la zona del collar. El recubrimiento interno no tiene nada que envidiar a las mejores del segmento, que podrían ser las Glycerin o las Triumph de Saucony. Y es que es muy blandito y muy agradable en esta zona. Más puntos fuertes, la amortiguación. Ya no solo el Euphoric y el Euphoric X que vemos en la mediasuela son bastante agradables, sino que la plantilla, vemos una plantilla de 6 milímetros increíblemente blanda y que es muy culpable de que la zapatilla no solo corriendo se note muy amortiguada, sino que una vez que nos la ponemos en la tienda, sin ni siquiera dar una zancada, la zapatilla se nota muy blanda y agradable. Es algo que nunca ha tenido Mizuno y era una de las cosas por los que la gente que no tenía un bagaje o que no solía salir a correr, achacaba mucho a las Mizuno. Digamos que iba a la tienda y compraba otras zapatillas más blanditas que notaban el pie antes que una Mizuno. Y eso era por la primera sensación que tenías al calzarte unas Mizuno, que eran más firmes, más duras. Y si no tenías la experiencia de correr con una Mizuno o no habías visto compañeros que las tuvieran y te las recomendaran, pues quizás no salías de la tienda con una Mizuno porque no las notabas tan blanditas. Eso se ha terminado con la nueva línea de Mizuno, tanto las Rider como estas Sky o S1. Ya no tienen ese problema, son zapatillas muy blandas
casi como Glycerin, Triumph, etcétera, etcétera. No tienen mucho que envidiarlas en ese sentido. Pero su complejidad tanto de upper como de chasis las da un plus en otra dirección, pero las da un plus. Por eso siempre decimos que Mizuno hace las cosas un poquito diferentes. Tiene casi la misma amortiguación y el mismo tacto que esas zapatillas, pero aporta cosas diferentes gracias a su chasis. Vemos que las Sky y las S1 tienen una placa que se denomina Cloud Wave y que es asimétrica. Vemos que en la parte interna se extiende hasta aquí, 3/4 de longitud, y esto tiene un razonamiento. Las Sky son una de las zapatillas más recomendadas por los podólogos en Estados Unidos, porque esta presencia de la placa debajo del primer metatarso, debajo del dedo gordo, limita el rango de flexibilidad que se le exige al dedo gordo, porque generalmente los corredores con más peso, que son los ideales para estas S1, no tienen esa capacidad de flexibilidad que tiene una persona de 60 o 65 kilos, por ejemplo. Así que es una zapatilla muy recomendada para los corredores de peso alto, precisamente por eso. Si tenéis alus rigidus o problemas con el primer metatarso, es una opción que tendría muy en cuenta. Además es muy apta para las plantillas, porque su horma es bastante ancha y muy buena para tipos de pies de anchura normal o ligeramente anchos. Incluso el empeine también se permite, tiene un espacio un poquito extra con respecto a otras zapatillas. Es una zapatilla hecha para corredores de cierto peso. Además, como digo, es muy alta para las plantillas, porque si quitamos esta plantilla de serie, que son 6 milímetros, o sea, no perdemos volumen interior al meter nuestra plantilla personalizada, aunque sea también de cierto grosor. Una de las cosas que más me gusta es que Mizuno, con el paso de las Enigma a las Sky o las S1, cambió la placa. Esta Cloud Wave sustituye al Parallel Wave que tenían las Enigma y que las hacían hiper estables. Lo que ha hecho Mizuno es un Wave, vemos que en la parte trasera no está, que no tiene presencia hasta esta zona. Luego en esta zona, a partir de aquí, no existe en la parte externa. Eso lo que ayuda, junto con el contacto continuado en la parte externa, es una transición mucho más fluida, sin interferencias por parte del Wave, por lo que ha ganado mucho en confort de marcha. Dinámicamente es más agradable, es mucho más blanda, precisamente porque solo utilizan el Wave en las zonas donde necesita estabilidad. Incluso el Wave es más flexible y mecánicamente amortigua un poquito más. Pero hay un punto que me ha gustado especialmente, y es que al cambiar de Parallel Wave a Cloud Wave, muchos pueden pensar, oh, pues se pierde estabilidad. Y sí que es cierto que la estabilidad que notamos es diferente. Es otro tipo de estabilidad, pero es una zapatilla muy estable. Para empezar, le han ganado un poco de anchura en esta parte, para compensar la no presencia de una placa tan rígida como teníamos en las Enigma. Y otro de los puntos muy fuertes es que han segmentado el talón. Vemos aquí que esta zona está por un lado y esta por otro. Cuando aterrizamos de talón, esta parte de la zapatilla se mueve hacia el exterior, por lo que ganamos más base. Ahora, no lo vais a notar, posiblemente porque no tengo tanta fuerza como un pie cuando aterriza, pero es algo que se nota mucho cuando corremos con ellas, sobre todo, claro, lógicamente cuando aterrizamos de talón. Esta zona se echa para afuera y se amplía la base de la zapatilla, que ya es bastante amplia. Es una base de 95 y 117 en la parte delantera, por lo que es más ancha que la media. Así que es una zapatilla de chasis bastante complejo, un upper de knit, pero que da soporte. Además es bien ventilado, es muy confortable. Es una zapatilla que no se le pueden poner casi pegas en ningún sentido. Te podrá gustar más o menos la esencia de Mizuno, que siguen manteniendo a pesar de ser más blandas, pero como zapatilla la verdad es excelente
y tengo ganas de compararla con el resto de su segmento porque creo que lo pueden hacer muy bien. La durabilidad es muy buena, quizá la mejor del segmento en ese sentido. Es una zapatilla a la que con mis 75 kilos seguro que le saco 1000 kilómetros, porque visto lo que ha pasado con las Sky que probé el año pasado, estoy convencido de que 900.000 kilómetros con mi peso se le pueden sacar, y es sin duda la zapatilla más duradera para corredores de más peso. Muy polivalente en todo tipo de terrenos, asfalto, va muy bien en tierra, como todas las Mizuno, y quizá la única pega que se le pueda poner, bueno, quizás sean dos: no es una zapatilla con un agarre extremo en mojado, y quizá mi queja más fuerte sea con respecto a la lengüeta. Tenemos una zapatilla con un chasis espectacular en cuanto a diseño, con un upper de knit, y al revés que otros upper de knit que tienen la lengüeta integrada dentro del upper, no existe la lengüeta en sí, sino que está integrada. Esta no va integrada, es una lengüeta clásica. Y puedes pensar, bueno, es algo que suele funcionar, o Mizuno no suele tener problemas en ese sentido. El problema es que estamos hablando de una tope de gama y ni siquiera han unido la lengüeta a los laterales. Y eso sí que es una falta que deben corregir de cara a años posteriores, porque en los uppers de knit las lengüetas se comportan ligeramente diferente y se pueden mover algo más, se pueden arrugar, y sí que es cierto que tienes que tener más cuidado a la hora de ponértelas para encontrar el confort de la lengüeta antes de ponerte a correr. Y me ha pasado varias veces probando estas zapatillas y es algo que no entiendo, pero bueno, no es un defecto muy grande precisamente, pero es algo corregible y que deberían tener en cuenta para años posteriores. Si sois usuarios de Mizuno, pesáis más de 80 kilos y no tenéis ritmos más rápido de 4.30, 4.35, dadle una oportunidad porque la amortiguación es espectacular, la transición es espectacular, el upper es muy confortable a la vez que da soporte, así que tenéis una zapatilla muy buena en casi todos los aspectos y bastante recomendable. Y nada, hasta el próximo vídeo.